18 de agosto de 2161 de la mañana en el Valle de Caracas. Voy a bajar aquí el volumen para que no me haga eco. Traigo como principal titular de la jornada una nota del portal El American, que es un portal que publica en Estados Unidos en español y que dice: afganos indignados por el discurso de Biden. La historia recordará tu irresponsable retirada. Esta no es una guerra civil, esta es una guerra por el poder. Nos defraudas a nosotros, los afganos, y a todos los americanos, publicó el director general de la cadena RTA, Ismail Miajail. Políticos, periodistas y exmiembros del gobierno depuesto en Afganistán recibieron este martes con indignación el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que defendió su decisión de retirar las tropas americanas mientras el país caía en manos del Talibán. Es doloroso ver a Biden murmurar en su discurso y una sola cosa se hace evidente: todavía no lo entiende. No se trata de irse, sino de cómo los americanos apuraron la carrera, afirmó en un mensaje en Twitter Saad Mohseni, director ejecutivo del grupo mediático Movimedia, al que pertenece el canal de televisión afgano Tolo. Más allá de la retirada de las fuerzas internacionales del territorio afgano, tras 20 años combatiendo en la guerra más larga de los Estados Unidos, varios sectores han cuestionado la forma abrupta en que las tropas americanas dejaron las bases militares, creando confusión en la logística de las operaciones. Vete, pero hazlo responsablemente, añadió el director del grupo mediático. Biden defendió el compromiso de Estados Unidos en ese conflicto, cuyo objetivo era capturar a los responsables del ataque del 11S y asegurarse de que Al-Qaeda no atacaría de nuevo a otra nación, por lo que la guerra civil que deben resolver los afganos no está en el interés nacional de Washington, dijo. Esto no es una guerra civil, esta es una guerra por el poder. Nos defraudas a nosotros, los afganos, y a todos los americanos. La historia recordará tu irresponsable retirada, publicó también el director general de la cadena de medios RTA, Ismail Miajail. Qué vergüenza por un discurso tan estúpido e irresponsable, añadió. De acuerdo con funcionarios del gobierno afgano y miembros de las fuerzas de seguridad, los americanos abandonaron sus bases en muchos casos sin explicar a su contraparte afgana cómo operar los equipos de defensa y sin tiempo para cubrir las zonas que había que defender. Tal fue el caso de la base aérea de Bagram, fortaleza militar de Estados Unidos durante 2 décadas, cuyo control fue cedido a Afganistán el pasado 2 de julio como parte del proceso de retirada. Sin embargo, según los afganos, los americanos se marcharon sin dar ni siquiera las claves de acceso para mantenerla operativa. La caída de Afganistán a manos de los talibanes se completó el pasado día 15 tras la toma de Kabul y la huida del presidente afgano Ashraf Ghani en secreto y sin una renuncia oficial, un movimiento que dejó al país defraudado. Una de las cosas por las que yo lamento no haber hecho el programa de ayer, tengan buenos días, es porque no pude comentar el discurso de Joe Biden. Un discurso histórico, pero para la historia del infamio, un discurso que muestra, que deja en evidencia que en esta hora crítica del mundo, en esta hora muy crítica del mundo, en esta hora en la que China se acerca a Afganistán y le ofrece las mejores relaciones, que Rusia señala que ha establecido relaciones de trabajo ya con el gobierno del Talibán. En este momento en el que el mundo enfrenta, el mundo democrático, el mundo libre, enfrenta la amenaza de una internacional de los autoritarismos, una internacional consolidada que opera sin ningún prurito, que opera afinadamente, cuyos líderes sin duda son China y Rusia, de la que nosotros, por cierto, en Venezuela somos miembros destacados, o el régimen venezolano es un miembro destacado, es internacional de los autoritarismos. Bueno, lo que tiene enfrente es campo libre, porque lamentablemente Estados Unidos está en un momento muy lamentable de su liderazgo mundial. Alemania trata de alguna manera de llenar ese vacío, pero no lo logra. Inglaterra tampoco, está en otras cosas. Pedía Joe Biden en meses recientes crear una alianza democrática internacional. Eso no ha pasado del enunciado.
Y Afganistán, lamentablemente, es una herida sangrante que Estados Unidos va a arrastrar por décadas, en un momento en el que, insisto, el discurso de Joe Biden es un discurso absolutamente lamentable, casi diciendo qué tenemos nosotros que buscar allí en 2021. Bueno, si no tenías nada que buscar en 2021, no tenías nada que buscar en 2020, en 2019 y en todos los años previos, que se remontan quizás hasta 2010, 2011, cuando matan a... se llamaba aquel señor, chicos, el de las Torres Gemelas, a Bin Laden, cuando matan a Bin Laden. Bueno, si tu objetivo era eliminar a Al Qaeda, cosa que por demás no hiciste, cuando mataste a Bin Laden hace más de 10 años ya tenías que haberte retirado. Pero bueno, la derrota nunca es fácil de explicar y esto es una derrota militar y política gigantesca para los Estados Unidos. El vicepresidente de Afganistán, mientras tanto, se proclama líder legítimo del país y llama a resistir al talibán. Amrullah Saleh, quien se replegó en la región de Panjshir, indicó que la Constitución le da el poder para hacer la declaración. El hombre es un viejo enemigo de los insurgentes y colaborador de Estados Unidos, y se podrá decirle cualquier cosa de él, pero por lo menos le pone una espina en el talón al nuevo régimen político de Afganistán. Es una piedrita en el zapato del nuevo régimen de Afganistán, al que todo el mundo quiere reconocer. Ayer daba Josep Borrell, alto diplomático de la Unión Europea, una declaración que no por cierta es menos vergonzosa, porque siendo cierta es muy vergonzosa, diciendo: los que atienden el teléfono en el palacio son los talibán y con ellos hay que entenderse. Bueno, los talibanes se han hecho con el control de casi todo Afganistán, pero en el valle de Panjshir, al noreste de Kabul, el vicepresidente Amrullah Saleh promete seguir resistiendo y ya se ha declarado presidente legítimo del país, dice una nota de Infobae. Enemigo de los islamistas radicales que ahora están al mando, Saleh se retiró a la última región que aún está en sus manos, el valle de Panjshir. De acuerdo con la constitución afgana, en caso de ausencia, de fuga, de dimisión o muerte del presidente, el primer vicepresidente se convierte en presidente provisional. Estoy actualmente en mi país y soy el legítimo presidente provisional. Pido a todos los líderes su apoyo y su consenso, explicó en inglés en su cuenta de Twitter. No ha habido reacciones internacionales a esta declaración. Dice Saleh: no decepcionaré a los millones de personas que me han escuchado. Nunca estaré bajo el mismo techo que los talibanes. Nunca. Escribió el domingo en su cuenta de Twitter antes de pasar a la clandestinidad. En las redes sociales ya circulan imágenes del ex vicepresidente con Ahmad Massoud, hijo del comandante Ahmed Shah Massoud, asesinado en 2001 por Al Qaeda, juntos en el valle de Panjshir. Massoud anunció el lunes en una columna publicada por una revista francesa que se opondría al talibán y haría suya la lucha por la libertad que libró su padre, héroe de la resistencia antisoviética. Los dos hombres parecen estar colocando la primera piedra de una rebelión contra el nuevo régimen, ya que hombres armados comenzaron a reagruparse en el valle de Panjshir, una zona de difícil acceso y que nunca cayó en manos de los talibanes, ni durante la guerra civil de los 90, ni durante la ocupación soviética una década antes. No permitiremos que los talibanes entren en Panjshir y resistiremos con todas nuestras fuerzas, dijo al AFP un residente que prefirió permanecer en el anonimato. Hay que decir además que el vicepresidente es oriundo de esa región, donde se mueve, por supuesto, como pez en el agua. Y en esta jornada aciaga, el 18 de agosto de 2021, en estas jornadas aciagas, hay que aplaudir y valorar la protesta que han realizado algunas mujeres en Kabul tras el arribo del talibán. 4 mujeres protestaron en Kabul, capital de Afganistán, tras la toma del poder por parte del talibán. En el registro se observan a las manifestantes levantando carteles, mientras que al frente de ellas se encuentra un talibán equipado con un fusil. A un lado se ubican otros hombres armados sobre una camioneta. Las imágenes fueron grabadas por un corresponsal de Al Jazeera y fueron difundidas por la agencia de noticias PAHWOK. La llegada al poder de los talibanes ha causado alarma en la comunidad internacional por sus consecuencias en los derechos de las mujeres. Al respecto, Enamullah Samangani, miembro de la Comisión Cultural de los talibanes, sostuvo que no quieren que las mujeres sean víctimas y que deben estar en la estructura del gobierno tal como dicta la Sharia. Han dicho también que respetan sus derechos, pero circunscribiendo sus derechos nuevamente a la Sharia, es decir, ningún derecho. Dice El País en una nota preocupante: las mujeres han empezado a ir a casa por casa buscando a las mujeres activistas, denuncia
Humira Saqib. Humira Saqib es una mujer activista afgana que señala ya las condiciones terribles que se están viviendo nuevamente en Afganistán, buscando a las mujeres activistas. Esta es una nota que voy a tomar del Comercio del Perú, porque la nota del País no me la deja abrir, porque ya me gasté las notas gratis este mes. Humira Saqib, reconocida periodista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, declaró desde un escondite en Kabul por el miedo que supone la llegada de los talibanes al poder en Afganistán. Humira Saqib, reconocida periodista y defensora de los derechos humanos de la mujer, denunció que los talibanes han comenzado a ir vivienda por vivienda buscando a las mujeres activistas en Afganistán. Su declaración contrasta con los llamados de tranquilidad que han dado en las últimas semanas los portavoces del grupo activista radical. ¿Quién va a creer en su palabra? Bueno, aparentemente Estados Unidos, ¿no? Aparentemente Ned Price, el vocero del Departamento de Estado, quien aseguró que esperan la mejor voluntad del nuevo régimen de Kabul para respetar los derechos de la mujer. Yo creo que esa declaración merece el Inocencio Tontejo año 2021, el premio Inocencio Tontejo. Y aquí se me cae la cédula. Inocencio Tontejo era un personaje de La Rochela cuando él tenía como 2 años o 3 años. Una de las primeras cosas que recuerdo de la televisión era Inocencio Tontejo. Por cierto, este actor que estuvo tantísimos años en La Rochela, en RCTV, un señor muy mayor, ya no recuerdo su nombre, un señor que era muy mayor cuando tenía 18 años. 6:43 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M, terminó el bloque de Afganistán. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles, quienes habla Pedro Garcetero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria y Tecnieléctrico esta media hora, contándoles lo que es noticia en Venezuela y el mundo. Arrestan a empresario de Miami por dar mantenimiento a aviones de combate de Nicolás Maduro. Las autoridades de Estados Unidos arrestaron al empresario de Miami, Jorge Nóbrega, aparentemente sin vínculos con aquel ministro de Hacienda que se hizo tan rápido, tan rico, tan rápido, que se llamaba Tobías Nóbrega, que hoy día está disfrutando su fortuna mala vida en Madeira, bajo cargos de lavado de dinero y de violar las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro por adquirir un contrato para brindarle servicios a aviones de combate rusos comprados por la Fuerza Aérea Venezolana. Nóbrega fue arrestado el domingo al término de una pesquisa iniciada por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, tras recibir información de que el empresario suministraba servicios de mantenimiento a la flota venezolana de aviones Sukhoi 30. El empresario compareció el lunes ante un juez y tiene el miércoles una nueva audiencia, es decir, hoy, donde la Fiscalía tiene previsto argumentar que Nóbrega debería permanecer bajo arresto porque podría fugarse, dijeron fuentes familiarizadas con el caso. La investigación, realizada con la ayuda de un informante confidencial, patriota cooperante pero de los de allá, determinó que Nóbrega presuntamente habría emprendido esfuerzos por esconder los pagos provenientes del régimen de Venezuela de las autoridades estadounidenses, señala la acusación introducida en la corte. Nóbrega recibió múltiples transferencias del régimen en una cuenta en un banco portugués abierta a nombre de su compañía en Miami, a Chaval, ubicada en el 4769 de la 72 Avenida del Noroeste. A Chaval tiene una filial del mismo nombre que opera en Venezuela. Según testimonios brindados por el informante, Nóbrega fue visitado en Caracas por el ministro de la Defensa del régimen, Vladimir Padrino López. Caramba. Así será ese poder, que lo visita Padrino a él y no es que él visita a Padrino. Para que aplicara espuma de poliuretano supresora de explosiones en las alas de los aviones de combate. A través de la técnica de mantenimiento de Chaval, la espuma es inyectada en los tanques de combustible de los Su-30 para reemplazar la espuma ya vencida. El procedimiento ahorra los costos de tener que desmantelar las alas de las aeronaves donde se encuentran los tanques y enviarlas a Rusia para que sean tratadas. Nóbrega accedió a brindar los servicios sin obtener las debidas licencias de las autoridades estadounidenses, señala la acusación. En tanto, México desea que el diálogo en Venezuela resulte en fin de sanciones y de acuerdos. El canciller Marcelo Ebrard aclaró que su país no es parte de los diálogos ni aspira a hacerlo, es un diálogo entre venezolanas y venezolanos. Este señor Ebrard a mí me genera
una profunda desconfianza siempre, México expresó este martes que desea que el diálogo de paz entre la oposición y el gobierno de Venezuela, que ha albergado el país en días recientes, resulte en acuerdos y en el levantamiento de sanciones internacionales. Ojalá haya una serie de acuerdos que permitan que Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones y con pleno reconocimiento de toda la comunidad internacional, manifestó el canciller en su rueda de prensa diaria del Palacio Nacional, porque no dice que ojalá que lleguen a un acuerdo que restituya la democracia en Venezuela. No, eso no lo dice. La prioridad de ellos son las sanciones. Cuando alguien te habla de sanciones y no de democracia, ya tú ves de qué pie cojea. Sus declaraciones ocurren tras las primeras conversaciones este fin de semana en el gobierno de Nicolás Maduro, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela, que ocurrieron en México, donde firmaron un memorándum de entendimiento. Aquí tengo que voy a reseñar declaraciones de María Corina Machado en mi programa Contigo ayer en RCR. Suscribo plenamente. Dice: México es tan neutral a Maduro como Cuba con las FARC, y ciertamente es una comparación brillante, porque Cuba fue la sede de los diálogos de paz de Colombia, que terminaron, bueno, con el mismo Dan Nylander, en un acuerdo de paz que 5 años después se ha visto que ni es acuerdo, ni es de paz, ni es un carrizo, que sencillamente oxigenó a las FARC en un momento en el que enfrentaban una derrota militar total. Eso fue lo que hicieron los acuerdos de paz de Colombia, en mi humilde opinión y sin ser un experto. Habrá gente que tenga mejores posiciones, más informada sobre el tema, pero yo viéndolo desde aquí, desde al lado, digo, eso fue ni de acuerdo ni de paz, eso fue cualquier cosa. México es tan neutral a Maduro como Cuba con las FARC. Hoy, en comparación con 2016, estamos mucho peor, más presos políticos, más represión, y ahora sentados en México, que no es neutral, con Jorge Rodríguez, expresó, pensé que había sido en el programa de nosotros, pero fue en una entrevista con el periodista colombiano Fernando Londoño. Machado recordó que Maduro y su régimen han cometido crímenes de lesa humanidad, y esta gente viene a sentarse en México, donde es evidente que López Obrador tiene una estrategia de destruir a la OEA, y que pase lo que pase en esa mesa de negociación, les darán unas gobernaciones que no valen nada. Para la Coordinadora Nacional de Venta de Venezuela, la estrategia contra el chavismo es clara: hay que acercarlos como a los secuestradores y cortar sus vínculos con el exterior, Rusia, China, Turquía, y para eso necesitamos las democracias del mundo. Como dicen los muchachos, ahí donde te equivocas, la mía. No contamos, las necesitamos, pero no contamos con ellas. Ahí tú ves lo que está pasando en Afganistán. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita que oír a Joe Biden diciendo: nosotros no estamos dispuestos a pelear una guerra por nadie? Y con toda su razón, Estados Unidos no va a pelear guerras por nadie. Estados Unidos peleará las guerras que le convengan a sus intereses. Asamblea Nacional Chavista aprobó acuerdo en apoyo al memorándum de entendimiento suscrito en México. Honestamente, habló la vaca y dijo mu. Yo no tengo más nada que agregar a esto. Este martes, la cuestionada Asamblea Nacional Chavista, en sesión extraordinaria, aprobó el memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Bolivariana y la Plataforma Unitaria de Venezuela, como si pudieran aprobar otra cosa, ¿no? Como si pudieran rechazarlo o cualquier otra cosa. Están demostrando que parlamento en dictadura es como cenicero en moto, no sirve de nada, ni que lo ganen ellos. Si lo ganan ellos, sirve menos. Y lo de ganarlo lo ponemos entre grandes comillas, ¿no? Estados Unidos le insistió a Maduro que se centre en discusiones sinceras con la Plataforma Unitaria, le respondió a las declaraciones de la víspera, donde Maduro, en una de esas ruedas de prensa internacionales con sus amigos, donde él, cuando quiere sentirse estadista, se pone un flu y le responde preguntas complacientes a sus más íntimos amigos, había dicho que él quería un diálogo directo con Estados Unidos. Bueno, yo pensé que ni siquiera le iban a responder, pero sí le respondieron de manera indirecta. Lo hizo Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano. El Departamento de Estado de Estados Unidos eludió este martes responder a la oferta de Nicolás Maduro de conversaciones directas con Washington, al asegurar que donde se tiene que implicar es en discusiones sinceras con miembros de la Plataforma Unitaria que representan al gobierno legítimo para restaurar la democracia y lograr una solución negociada a la crisis de Venezuela. El gobierno estadounidense replicaba hacia Maduro, quien se mostró este lunes dispuesto a dialogar con Washington una negociación en la que incluiría un posible regreso de los diplomáticos. Nicolás Maduro y aquellos que lo respaldan tienen socios en la negociación. Las fuerzas democráticas de la Plataforma Unitaria, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, indicó a EFE un portavoz del Departamento de Estado preguntado por la oferta de Maduro.
Es ahí donde Maduro tiene que implicarse en discusiones sinceras con sus opositores políticos, negociaciones que nosotros y muchos otros sinceramente esperamos que lleven a una restauración de la gobernanza democrática y una solución integral negociada a la crisis de Venezuela, agregó La Fuente. También Maduro, bueno, creo que esto de Maduro, exactamente, ya se lo dije, Maduro busca acercarse a Estados Unidos a través del diálogo con la oposición, fue del lunes en la tarde y ustedes están suficientemente informados. Maduro espera que la escasez de gasolina y diésel se resuelva este año de manera definitiva. Yo no sé si uno se va atrás, este mismo año puede encontrar 3 o 4 veces en las que Maduro ha dicho lo mismo. Yo debo decir que este lunes hice mucho menos cola que nunca para echar gasolina. Este lunes me tocaba por mi placa. Fui, me puse a la cola, hice mucha menos cola que nunca. ¿Por qué? Porque se acabó la gasolina y me tuve que ir sin echar gasolina. Y además de eso les digo lo siguiente. La última vez que yo eché en esa bomba, que fue el viernes de la semana antepasada, me habían dicho la bomba funciona 24 horas. Cuando se acabó la gasolina el lunes y me acerqué a preguntarle a las señoritas militares que estaban ahí custodiando los surtidores, le dije, ¿qué pasó, muchacha? Esto que no funcionaba, no que funcionaba 24 horas. Bueno, sí, pero nos cambiaron la orden. Es decir, hay menos gasolina. El despacho de gasolina en las bombas de Venezuela va de mal en peor. Esto lo dice La Patilla a través de una nota en la red social Twitter. Por supuesto, cuando uno dice estas cosas, la gente de Zulia, Táchira, etcétera, le salta a uno porque dice, bueno, la cola tuya que es de 4 horas para echar subsidiada, en nuestro caso es de 4 días para echar internacional. Hermano, lo lamento por ustedes que quieren que les diga, no es culpa mía. Los que estamos en Caracas no tenemos la culpa de lo que vive el interior. No la tenemos. La culpa la tienen quienes la tienen, quienes han traído el país a esta situación. En los estados fronterizos occidentales como Zulia, Apure y Táchira persisten los problemas. Son recurrentes las fallas en el suministro de combustible a las estaciones de gasolina por parte de la estatal PDVSA. Si yo tuviera que pedir algo, fíjense que yo no pediría ni siquiera más gasolina subsidiada. Pediría que en Libertador, por ejemplo, haya más bombas de gasolina en dólares, porque al final resuelven un problema. Y en Libertador estamos haciendo cola por las bombas de gasolina en dólares, porque hay poquitas. Pongan más bombas de gasolina en dólares. Aún hay 20 presos recluidos en los sótanos de la DGCIM. Fuerte Tibuna y La Tumba es un titular del Nacional. Moli de la Sota, hermana del capitán de navío Luis de la Sota, preso en Fuerte Tibuna, denunció que 124 militares siguen detenidos en centros de reclusión en condiciones infrahumanas. La politóloga Moli de la Sota, hermana del capitán de navío Luis de la Sota, preso político desde hace 3 años y 3 meses sin juicio, denunció que 20 personas están recluidas aún en los sótanos de la DGCIM, la cárcel militar del Fuerte Tibuna y la prisión conocida como La Tumba en Plaza Venezuela. No se ha respetado el convenio con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien dijo en el Consejo de Derechos Humanos el 2 de julio que Nicolás Maduro había eliminado los centros de detención preventiva de los órganos de inteligencia y ciertamente 2 meses y medio después todavía no ha cumplido por completo su palabra. Más de 100.000 tweets, dice Guachimán Electoral, que es una alianza del Pitazo, tal cual, Runrunes, Ipis, Arepita y bueno, y otros medios. Oficialismo activó sus bots para minar las redes de propaganda electoral. El chavismo aprovechó la coyuntura de sus elecciones primarias abiertas para posicionar su mensaje en Twitter a través de cuentas falsas. Luego dicen que hay que supervisar las redes sociales cuando se las cierran por tramposos, por estar llenando de bots. Por cierto, esto es para mucha gente que también ve Twitter y dice, no, es que en Twitter el chavismo manda. No, en Twitter el chavismo no manda, los que mandan son los reales y los bots. A poco más de 3 meses para las elecciones. Y por cierto, cuídese mucho de esos gurúes con nombres falsos, de esos gurúes con fotos improvisadas, porque esos son trolls diseñados para hacerle usted creer cosas en las que usted honestamente no debería creer. A poco más de 3 meses para las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre, el tema electoral comienza a tomar espacio en la opinión pública a través de las redes sociales. Específicamente en Twitter, el Partido Socialista Unido de Venezuela activó su maquinaria propagandística para promover el proceso interno de designación de sus candidatos, mientras que la oposición deshoja la margarita para anunciar si van o no a comicios. Al final, les vale Vergara, como dice la canción de Molotov, les vale Vergara lo que hayan votado sus bases. Ellos eligieron a los que querían y ya. Y muere otro militar en Cuba, otro general, 8º militar de alto rango desde el 11 de julio, que está muy pendiente del decreto ley 35,
que convierte cualquier actividad en Internet en delito en la isla la isla del doctor Castro, en la isla de los hermanos Castro, y bueno, muy pendientes de lo que pasa allí. A 19 días de haber asumido, renunció el canciller de Perú, Héctor Béjar, exguerrillero de 85 años, había acusado a la Marina de Guerra de haber iniciado el terrorismo en el país, y la pregunta es, ¿en qué diablos estaría pensando Pedro Castillo cuando nombra a un canciller de 85 años? Yo no tengo nada contra la gente mayor, voy camino para allá, ya estoy llegando, pero lo cierto es que una persona de 85 años no está para ser ministro. Cierro con la publicidad. Tecnieléctrico. En Tecnieléctrico le resolvemos el problema de sus decodificadores, de sus microondas, de sus televisores, de sus equipos de sonido, con revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que ya no tendrá que andar sabaneando por ahí. Llámenos al 042-806-2591, 042-806-2591. Síganos en Instagram como Tecnieléctrico, donde siempre damos soluciones. Están alborotados los Cristofue hoy. Y en tecnohospitalaria.com, a través de nuestra página web, usted puede realizar todas sus consultas y hacer su pedido con delivery o pick-up para la reparación, para la repotenciación de su consultorio médico, odontológico, estético, de su clínica estética, odontológica o médica, de cualquier espacio donde usted necesite pues atender pacientes. Se lo ponemos pepito y le reparamos todo lo que usted necesite reparar, o se lo vendemos nuevo en mobiliario y equipos para este tipo de atención a los pacientes. @Tecnohospitalaria es nuestro Instagram, www.tecnohospitalaria.com. Asómese por allí, verá nuestra oferta de productos y servicios. O sencillamente 0212-919-9549, 0212-919-9549. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle. Tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19, quinta jornada con menos de 1,000 casos diarios, según el reporte de referencia del Ministerio de Comunicación, 967 contagios. Miranda, la sillita de la reina, con 208 casos. Y para cerrar, confirmaron el primer caso de hongo negro en Venezuela, una mujer de 50 años en el estado Mérida. Las autoridades no han detallado cómo se produjo el contagio de esta enfermedad, generalmente asociada a pacientes enfermos y recuperados del COVID-19, cuyo horror no termina y va mutando, y seguimos bien fregados, aunque en el primer mundo están bastante mejor que nosotros. 6:59, que este día sea lo que ustedes esperan de él. 18 de agosto, si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.